Buenas noches con todos los presentes. A nombre del Estudio Jurídico Muñiz, sede Tacna, les damos la cordial bienvenida al webinar denominado Riesgos legales de contratar con el Estado. Este evento se lleva a cabo en convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Vamos a iniciar la ponencia de riesgos legales de contratar con el Estado. Contratar con el Estado es un tema amplio y contingente, pero una gran oportunidad de negocio, por lo que corresponde tomar las medidas preventivas para evitar que ese negocio se convierta en una pesadilla cuando sea materia de observación por parte de la Contraloría, Fiscalía o hasta posibles procesos ante el Poder Judicial. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Hurtado Salas, asociado senior del Estudio Muñiz y jefe de área de Derecho Administrativo de la sede del Estudio Muñiz en Arequipa. El doctor Eduardo Hurtado es abogado por la Universidad Católica de Santa María, siendo sus áreas de especialización Derecho Administrativo, Municipal, Regional, Contrataciones del Estado y Arbitraje. El doctor Eduardo ha trabajado como asesor legal de la Dirección Regional de Salud de Moquegua, asesor legal de la Dirección Regional de Agricultura de Moquegua, procurador público delegado del Ministerio de Agricultura en Moquegua, coordinador del Proyecto Especial de Titulación de Tierras Moquegua, gerente de asesoría legal de la Municipalidad Provincial de Hilo y como gerente de la asesoría legal de la Municipalidad Distrital de Yanaguara, Arequipa. En esta oportunidad, el doctor Eduardo nos hablará sobre las contrataciones del Estado que se realizan en los procesos de selección, en la fase de actos preparatorios, fase de selección y en la fase de ejecución contractual, en la que podemos intervenir tanto como personas naturales y jurídicas, siendo un tema de alta importancia desde el punto de vista administrativo. Doctor Eduardo, bienvenido, le damos el uso de la palabra. Gracias, muchas gracias, doctora. Buenas noches. Vamos a hablar de un tema muy interesante, lo que es los riesgos legales de contratar con el Estado, pero, como dijo la doctora, enfocándolo a las contrataciones con el Estado a través de los procesos de selección que se realizan, ¿ya? Miren, en el año 2017, el Estado peruano destinó 17 millones de dólares para contratar bienes, la compra de bienes, prestación de servicios, consultorías y ejecución de obras. En el año 2020, esta cantidad subió a más de 26 millones de dólares. Es decir, que contratar con el Estado es una opción si nosotros lo vemos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de incrementar no solamente nuestra actividad de negocios en el sector privado, sino también a través de contratar con el Estado. Pero en la contratación con el Estado, sea a través de una persona natural o de una persona jurídica, una empresa, tenemos que tener en cuenta ciertos ítems que no nos lleven a consecuencias desde el punto de vista administrativo, que es el que yo voy a exponer, porque consecuencias penales las va a exponer el doctor Javier Cornejo, desde el punto de vista administrativo, que nos pueda llevar a tener problemas con la Contraloría, problemas con la institución con la que contratamos, problemas a través de que se determine una responsabilidad civil y problemas con el OCE, el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado, a través de procedimientos sancionadores. Entonces, nosotros hemos, digamos, clasificado la exposición en 3 etapas. En la contratación con el Estado, siempre hay la etapa que se llama de actos preparatorios. ¿Qué quiere decir la etapa de actos preparatorios? Es decir, el área usuaria de la entidad del Estado. Cuando hablamos del Estado y hablamos de contrataciones, tenemos que enfocarnos que el Estado, ¿verdad?, está representado por 3 niveles. El nivel gobierno central, ministerios, organismos públicos descentralizados, proyectos de inversión, organismos con autonomía, ¿verdad? Proyectos especiales, universidades, ¿no? Todo esto que engloba lo que vendría a ser el gobierno central, los gobiernos regionales, en el caso, el gobierno regional de Tacna,
con sus gerencias regionales o sus direcciones regionales, como algunos las denominan, y también tenemos en última instancia que vendría a ser los gobiernos locales que vienen a estar representados por las municipalidades. Entonces, estas tres niveles de gobierno del Estado peruano, que si nosotros vemos el diario oficial del peruano, vamos a ver que son un montón, o sea, que cada vez va creciendo más, en vez que todo esto pueda reducirse, ¿verdad? Entonces, contratan. El Estado contrata, el Estado necesita adquirir bienes, servicios, consultorías, necesita ejecutar obras. Entonces, la primera etapa es la etapa de actos preparatorios, que es el requerimiento del área usuaria. O sea, el área usuaria que requiere comprar computadoras, una UGEL, una dirección regional de salud, que requiere comprar mascarillas, elementos de bioseguridad, que requiere comprar camillas, ¿no? Que requiere comprar medicinas, ¿no? Es salud, requiere comprar medicinas, ¿no? Requiere una municipalidad que requiere hacer una obra, ejecutar una obra pública, ¿verdad? El gobierno regional que requiere hacer canales de regadío, que requiere hacer canchas sintéticas, etcétera, etcétera, de diferentes pedidos y necesidades que se quieran ejecutar. Entonces, esta fase de actos previos generalmente, ¿no?, está sujeta a un gran riesgo, que es el riesgo del direccionamiento. Nosotros estamos viendo en la televisión, ¿verdad?, en los programas dominicales, ¿no?, lo que ha salido, lo que es podríamos denominarlo el taro de la construcción, ¿no?, que era una especie de violación a un sistema, ¿no?, de informática en la OCE, ¿no?, donde determinadas empresas, ¿no?, sabían ya cuál era la propuesta, el monto de las propuestas económicas, ¿no?, que se estaban presentando por los diferentes postores para obras, ¿no? Y una empresa, a través de este acto ilícito, ¿no?, que era donde intervenían varias personas de la OCE con otras personas externas, sabían las propuestas económicas y al final, ¿verdad?, porque dan un plazo para presentar la propuesta económica en un proceso de selección, porque hay propuesta técnica y propuesta económica, ¿qué es lo que hacían? Como ya sabían, ellos simplemente ofertaban un menor precio y al cumplir los requisitos técnicos y tener una mejor propuesta económica, o sea, menor precio, entonces se hacían acreedores del otorgamiento de la buena pro. ¿Es lícito? ¿Es ilícito? Desde el punto de vista administrativo, ilícito, ¿por qué? Porque se viola los principios de las contrataciones. Y uno de los principios de las contrataciones es la transparencia, ¿no? Entonces, no puede ser que ellos iban a un proceso de selección ya, digamos, con un favorecimiento o sabiendo, ¿no?, los precios que eran ofertados, y como todos los que han contratado con el Estado saben que el Estado se basa en mejor calidad, menor precio. Yo tengo que ofertar una buena calidad y un menor precio, entonces me otorgan la buena pro. Sin embargo, esto en la realidad no es tanto así. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado en estos direccionamientos, en estas fases de cotizaciones, en estas cotizaciones que a veces hacen a determinadas empresas y responden las cotizaciones diciendo, sí, yo oferto tal cosa, yo vendo equipo médico, yo vendo determinados equipos médicos que tienen que ver con cardiología, etcétera, etcétera. Y cuando van a ver, cuando se interviene la Contraloría, se dan cuenta que los objetos sociales de estas empresas no tienen nada que ver con la contratación, ¿no? Ejemplos, creo que nos puede ayudar a comprender la exposición, lo que pasó con la policía, que la Policía Nacional del Perú requirió la contratación de elementos de bioseguridad en el COVID-19, compra de mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Quién fue el proveedor? ¿A quién le hicieron las cotizaciones? A empresas cuyo rubro era ferretería. Y ferretería, de una manera increíble, fue proveedor de mascarillas y guantes quirúrgicos, etcétera, etcétera, hasta alcohol en ese tiempo. Entonces, ¿hay una contingencia? Claro que sí hay una contingencia. Claro que hay una contingencia. Hay una contingencia administrativa que al final de la exposición la vamos a ver. Luego tenemos la fase de selección. En la fase de selección
nosotros los que queremos contratar con el Estado, primero nos registramos como participantes, luego podemos hacer observaciones o aclaraciones a las bases. Una vez que las bases quedan ya firmes, son aprobadas, sin observaciones o con aclaraciones, se integran estas bases y ya tenemos las reglas claras del proceso de selección, y nosotros ya en ese momento, cuando vamos a presentar nuestras propuestas técnicas y económicas, ya tenemos la condición de participantes, ¿correcto? Y es como participantes donde suceden muchas cosas que hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros presentamos la documentación, también firmamos unos documentos que se llaman declaraciones juradas. Y en esas declaraciones juradas nosotros declaramos bajo juramento que cumplimos con todos los términos del requerimiento y todas las condiciones de la contratación. Entonces nosotros estamos dando fe de que lo que yo estoy presentando ahí es cierto. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros intervenimos como personas naturales o intervenimos como personas jurídicas? Lo que sucede es que el que firma es el gerente general. Entonces vamos a entender esto con ejemplos. Una empresa se presenta para coberturar un servicio médico, ¿ya? Para coberturar un servicio médico. Entonces esta empresa, su jefe de personal, propone personal calificado, y dentro del personal calificado, ¿qué se pide? Se piden títulos profesionales, cursos de capacitación, etc., etc., etc. Pero esos cursos de capacitación de dos de las personas que eran propuestas y que eran personal que se necesitaba, se acredite su capacitación, eran documentos falsos. Documentos falsos. Postulan, les otorgan la buena pro, ¿y qué es lo que sucede? Firman el contrato, y cuando van a firmar el contrato, la institución, en este caso era una empresa del Estado, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley Marco 27444, tiene la facultad de fiscalizar. Es decir, la fiscalización que se hace de la documentación que uno presenta. O sea, no es que yo voy a presentar a cualquier personal, no es que yo puedo ir a comprar un certificado, o donde yo estoy acreditando unas horas de capacitación cuando yo nunca he hecho la capacitación, etcétera, etcétera. En este caso se hizo eso. ¿Qué sucedió con la fiscalización? Que se advirtió que se había presentado documentación falsa. Y esto originó, primero, la declaración de la nulidad del contrato, o sea, perdemos esta opción de poder generar un ingreso económico, generó que se comunique a la OCE, generó que se le aperture un procedimiento administrativo sancionador por el Tribunal de Contrataciones del Estado, y que el Tribunal de Contrataciones del Estado, después de este proceso sancionador, sancione a la empresa con una inhabilitación de 3 años. Y acá hay algo muy interesante, que la sanción no solamente es a la empresa, a la persona jurídica, sino también la inhabilitación es al administrador, al gerente general y a los accionistas. Entonces, miren ustedes cómo, con una presentación de una documentación falsa, como la norma dice, documentación falsa, documentación o una confusa, que nos lleva a una confusión, podemos nosotros vernos en una gran contingencia. Y esto es un ejemplo, ¿no? Y aquí vemos que hay muchos. Vamos a entrar a la tercera fase, que es en estos procesos de contratación con el Estado, la fase ya de la ejecución contractual. Y basta escuchar los programas dominicales, los programas televisivos en nuestro país, que se hacen maravillas en la fase de la ejecución contractual. Se da la conformidad de obras inexistentes. Se da la conformidad de obra prácticamente de un 80% de obras que solamente se ha realizado el 2, el 3 o al 5%, sin embargo, en documentos, en cuadernos de obra, en ejecución presupuestal, hay un avance del 80%. Y esto es algo muy, muy delicado, porque no solamente ya entra en la esfera de la infracción administrativa, sino también ya entra en una esfera de responsabilidad penal. Debemos tener en cuenta
que cuando nosotros contratamos con el Estado, la Contraloría General de la República, a través de sus órganos de control interno, que existen en todos los niveles que hemos puesto, que hemos indicado, ¿no? En el nivel central, ¿no? Del gobierno, en el nivel regional, en los niveles de los gobiernos locales, que existe la Contraloría, su función es supervisar que los recursos públicos sean utilizados correctamente. Entonces, la Contraloría General de la República puede intervenir. Y ahora, que ya cambió un esquema que me parece perfecto que sea así, hace intervenciones concurrentes. O sea, antes que hacía la Contraloría, dejaba que el gasto público se ejecute, terminaba la ejecución del gasto público y después de 1 año, 2 años o 3 años, recién hacía la acción de control. Ahora no. Ahora la Contraloría está interviniendo en forma concurrente. Es decir, se está realizando el proceso y la Contraloría lo está fiscalizando, lo está analizando para ver si hay direccionamientos, para ver si se cumple o no se cumple, y también lo está haciendo al momento de inclusive puede hacerlo al momento de la ejecución. Entonces, esto es importante, claro que es importante. ¿Por qué? Porque si yo contrato con el Estado, yo no puedo dejar de cumplir mis obligaciones, porque si yo dejo de cumplir mis obligaciones, aparte de resolverse el contrato, de acuerdo a las normas de contrataciones con el Estado, la entidad tiene la obligación de comunicarlo al OCE. Y el OCE puede, lo que hemos dicho, llevarnos a un proceso sancionador y sancionarnos con una multa o con una inhabilitación cuando yo incumplo mis obligaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros contratamos con el Estado? Es otro punto muy importante. A veces tenemos problemas con el pago, ¿no? Nosotros que asesoramos a muchas empresas nos dicen que tienen problemas con el pago, el Estado no les paga. Ya se terminó la obra, ya se terminó de entregar los monitores, ya se terminó de entregar las computadoras, ya se hizo el pintado de toda la institución educativa, ya se hizo muchas cosas, pero el Estado no nos paga. ¿Y por qué no nos paga? Dirán, doctor, ¿pero por qué no se paga? Porque se supone que para sacar un proceso de selección, nosotros, es importantísimo el presupuesto, dice la norma. El presupuesto. O sea, yo para contratar tengo que tener presupuesto. Y si yo tengo presupuesto, es decir, que yo debo tener una partida y un financiamiento única y exclusivamente para ese fin. Sin embargo, no es así. Entonces, muchas veces, el proveedor, el contratista que contrata con el Estado, que ya terminó su servicio, que ya hizo la entrega de los bienes, que ya culminó la obra, tiene que recurrir a un proceso arbitral. La norma nos dice que puede uno recurrir a un centro de conciliación o a un centro de arbitraje. Y hay otras alternativas de solución de conflictos, pero para ya obras de mayor complejidad. Pero vayamos a lo que es común, a un centro de conciliación o a un centro de arbitraje. Después de realizar un proceso de arbitraje que demora tiempo, que implica gastos, y si nosotros ganamos el proceso arbitral, nosotros vamos al Estado y le decimos, señor, págame. Y págame en base al cumplimiento de este laudo arbitral que tiene carácter de sentencia, que no se puede impugnar, salvo la nulidad, pero este es otro tema. Págame porque yo tengo un laudo arbitral que ordena que cumplas con pagarme el capital más los intereses de lo que me debes. Y el Estado no me paga. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que recurrir al Poder Judicial para iniciar una acción que se llama ejecución del laudo arbitral. Nosotros sabemos la cantidad de meses o años que se demora un proceso judicial. Y obteniendo la resolución judicial que exige el pago del laudo, el Estado no me paga. ¿Y por qué no me paga? ¿Cuál es el problema de que no me pague? El problema de que no me pague es que el Estado peruano tiene una ley que lo faculta a priorizar el gasto y a destinar el 3% de su presupuesto anual para cumplir el pago de obligaciones de diferente naturaleza y priorizando el gasto. Es decir, que yo tengo que esperar, no sé hasta cuándo, para que me pueda pagar el Estado. Entonces, he resumido riesgos en la contratación con el Estado, pero que son muy importantes a considerar.
A continuación, le doy el paso a mi colega, el doctor Javier Cornejo, para su exposición. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias por su ponencia. Definitivamente, desde el punto de vista administrativo, se debe tomar en consideración las pautas señaladas para evitar posibles contingencias legales. Seguidamente nos acompañará el doctor Javier Cornejo Portocarrero, socio del Estudio Jurídico Muñiz, sede de Arequipa y jefe del área de Derecho Penal de la misma sede. El doctor Javier Cornejo es abogado por la Universidad Católica de Santa María, con un posgrado universitario en la Universidad de la Granada, España, con una maestría en Derecho Empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con una maestría en Derecho Penal por la Universidad Católica de Santa María, siendo sus áreas de especialización Derecho Penal Económico, el Derecho Procesal Penal y Criminal Complex. El doctor Javier ha trabajado como procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios en la sede de Arequipa y, bueno, actualmente ostenta el cargo de jefe del área de Derecho Penal del Estudio Muñiz en la misma sede. Doctor Javier, bienvenido. Muchas gracias, doctora Jessica. Bueno, realmente es un gusto estar nuevamente con un auditorio tan selecto como el que hay siempre en la ciudad de Tacna, y habrá oportunidad de estar presencialmente conforme vaya avanzando la salida paulatina que tenemos de la pandemia. Gracias por la presentación, doctora Jessica, y bueno, nuevamente encantado de estar aquí. Sí, pues el tema de los riesgos legales que tenemos al contratar con el Estado, desde mi punto de vista, se enfoca básicamente en la comisión de delitos. Y en dos tipos de delitos fundamentalmente, ¿no? Los delitos de corrupción de funcionarios y los delitos que se llaman delitos falsarios, que son los delitos de falsificación de documentos o de falsedad ideológica. Como decía la doctora Jessica al inicio, en la presentación de este curso, el contratar con el Estado tiene contingencias y también beneficios. Es una gran oportunidad de negocio. Desde mi opinión, existen grandes beneficios de venderle al Estado, ¿no? Para empezar, el Estado es el mayor comprador de bienes, de servicios y de obras que existe en nuestro país, ¿no? Son más de 2.000 entidades a nivel nacional. Es un potencial cliente grande para todas las empresas por la cantidad de oportunidades que hay, porque finalmente el Estado paga bien, por decirlo de una manera directa. Existe, por ejemplo, también mucha publicidad de las oportunidades de negocio a través de las necesidades que requieren diversas entidades, colgando dichas necesidades en el SEACE o incluso a través de compras directas. Existe, por otro lado, poca competencia, ¿no? En un proceso de contratación intervienen, ¿qué? 3, 4 proveedores, ¿no? Un bajo nivel de competencia que hace que el nivel que la posibilidad de ganar sea interesante, ¿no? Más aún cuando ofreces un producto de calidad, como estoy seguro que muchos de nuestra audiencia, pues así lo tienen, ¿no? Pero como ya lo adelanté, también existen perjuicios, ¿no? Existen riesgos. La discrecionalidad, por ejemplo, de los funcionarios públicos, el desconocimiento de la norma de parte de los funcionarios públicos y también de los proveedores del Estado, de las empresas que contratan con el Estado, e incluso el abuso que realiza el funcionario público de su cargo para favorecer a otro proveedor que no lo merece. Desde mi perspectiva, estos últimos riesgos están claramente demostrados, por ejemplo, cuando en las contrataciones directas se omite el proceso de selección. La contratación directa podría ser utilizada por ciertos funcionarios abusando de su cargo para direccionar contrataciones, beneficiar a algún proveedor que, como lo digo, no lo merece, ¿no? Entre otros actos de corrupción. Entonces, si el tema que nos ocupa es el de riesgos legales al momento de contratar con el Estado, pues yo lo considero que lo que hay que hacer es evitar estos riesgos, estas contingencias, para optimizar los beneficios de venderle al Estado. ¿Muy bien?
Las contingencias, desde mi perspectiva, el doctor Eduardo Hurtado ya mencionó las contingencias administrativas de ser sancionado con el OCE, pero las contingencias, desde mi punto de vista, desde el derecho penal, ya lo adelantaba, radican en que se puedan cometer delitos de corrupción de funcionarios como colusión, negociación incompatible, peculado, tráfico de influencias, cohechos. Por ejemplo, ¿no? Estos riesgos penales, ¿no? Tienen como una amenaza muy clara, muy concreta, porque si es que te investigan por un delito de colusión y posteriormente te sancionan, la amenaza de la pena, la amenaza de la sanción, no es solamente una inhabilitación, no es solamente una multa, que las hay también en el proceso penal, independientemente del proceso administrativo que se pueda llevar a cabo en instancias administrativas. Pero si te procesan por colusión, hay una amenaza clara de una pena privativa de libertad, es decir, de cárcel de 3 a 6 años cuando no ha habido un perjuicio patrimonial, cuando solamente has querido defraudar las expectativas normativas que tenía el Estado en un funcionario público y en un proveedor. Y si es que has causado perjuicio patrimonial, si es que le has causado pérdida económica al Estado, pues las penas pueden ser desde 6 hasta 15 años, ¿no? 15 años en la cárcel. Si es que te procesan por negociación incompatible, ahorita vamos a explicar cada uno de estos delitos, ¿no? Si es que te procesan por negociación incompatible, las penas pueden ser de 4 a 6 años en la cárcel. Si te procesan por peculado, de 4 a 8 años en la cárcel. Por tráfico, por delito de tráfico de influencias, de 4 a 6 años. Y por delitos de cohechos, que son los sobornos, de 8 a 10 años, por ejemplo. Y si te procesan ya no por delitos de corrupción, sino por delitos de falsificación de documentos, de 2 a 10 años. Y si te procesan por delito de falsedad ideológica, de 3 a 6 años. O sea, por donde se lo vea, pues es un riesgo muy elevado, ¿no? El de ser procesado por algún delito de corrupción o falsario. Bien. Les decía que íbamos a explicar un poquito este tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que la audiencia no todos son abogados, por eso es que trato de ser lo más claro posible. El delito de peculado básicamente es apropiarse de los fondos públicos o robar. Vamos a hablar en términos más coloquiales, los fondos públicos por quien estaba encargado de administrarlos. El administrador de los fondos públicos se apropia de dichos fondos públicos. Ejemplos, ¿no? Un proveedor, porque estamos hablando aquí a las empresas, ¿no? Un proveedor del Estado, un contratista, instiga a un funcionario público, por ejemplo, que administra los fondos públicos a que se apropie para sí mismo o incluso para el proveedor, con el fin de cobrarse la deuda que el Estado aún mantiene con el proveedor, ¿no? Hay un ejemplo clásico de peculado. También podría haber delito de peculado, y esto me parece súper interesante también, ¿no? Cuando, digamos, alguna entidad pública requiere mejoras en su infraestructura, un mantenimiento dentro de su infraestructura. Se remiten los términos de referencia, se realiza dentro de los términos de referencia, se colocan la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, tal como exige la ley de contrataciones, la estructura de costos, se aprueba el expediente técnico por un determinado monto, se incorpora al plan presupuestal del siguiente año, se instala el comité, por ejemplo, se instala ya el comité, se elaboran las bases, y posteriormente este proceso de selección queda anulado. Mejor dicho, se declara desierto. Y posteriormente se cancela el proceso de selección, ¿ya? Porque la razón de la resolución de cancelación del proceso de selección resulta ser que el presupuesto asignado para este mantenimiento de infraestructura se iba a destinar o se tendría que destinar a ejecutar otros servicios de emergencia. Muy bien. Este es un caso real. El fiscal acusó por delito de peculado al funcionario público y a los postores y a quienes participaron en los actos preparatorios. Ni siquiera esto llegó a fase de selección. Se quedó en actos preparatorios porque, como lo he mencionado en el ejemplo, se canceló el proceso de selección. ¿Y dónde se quedó? Se quedó en la instalación del comité. Entonces, ni siquiera se llegó a la siguiente fase
de los actos, de los procesos de selección, ¿no? Solamente se quedó en los actos preparatorios. Bien, el fiscal acusa por peculado, a pesar de que nunca se culminó la etapa de selección y menos la de ejecución. Como el dinero destinado a esta obra de mantenimiento nunca estuvo fuera del alcance de la administración pública, pues el caso terminó archivándose, pero llegó hasta la Corte Suprema. Revísenlo, está en internet, googleen Casación 40-2017 Callao y se van a dar cuenta que es un caso real. Acusaron lo llevaron a juicio a un proveedor, llevaron a un proceso penal porque terminó archivándose antes del juicio, pero llevaron a un proveedor del Estado y el funcionario público a toda una investigación preliminar y preparatoria que no duran 6 meses. Estos casos, hasta esa etapa incluso, duran 2 años, 3 años, en los que hay un dolor de cabeza para el proveedor y para el funcionario público, durante 2 años afrontando un proceso penal. Para que termine archivándose, ciertamente, pero ya te hicieron perder 2 años de tu vida, ¿no? Llevar un proceso penal, pues es terrible, ¿no? Las consecuencias de un proceso penal siempre van a ser pérdida de reputación, pérdida de energía, pérdida de enfoque en lo que realmente importa, sobre todo cuando una persona es inocente, peor aún, ¿no? Entonces, según, por ejemplo, esta casación, resulta importante para todos nosotros los abogados, al momento de defenderlos a ustedes, cuando lleguen a un caso similar, según esta casación, pues el delito de peculado solamente se va a consumar cuando se llegue por lo menos a la etapa de selección, o por lo menos, o mejor aún, cuando se llegue a la etapa de ejecución del proceso de contratación, nunca en los actos preparatorios, ¿no? Interesante. Entonces eso nos hace tener una idea, pero ojo, que una casación, como la que les he mencionado, solamente es una herramienta procesal, nunca es vinculante, nunca es obligatoria para fiscales o jueces. Fiscales o jueces no pueden decir, ay, qué bonita casación, pero no estoy de acuerdo, voy para adelante, sigo acusando, ¿no? Pero no solamente es peculado, ¿no? Hay más riesgos. El riesgo, por ejemplo, que te procesen por delito de colusión. ¿Cómo se resume el delito de colusión? Hay una frase que me encantó a mí, que es, el que no tranza no avanza, ¿no? Esa frase, el que no tranza no avanza, puede resumir lo que es el delito de colusión, ¿no? Es el funcionario público que se concierta con el proveedor, con el contratista. Se coluden, como su nombre lo dice, para defraudar al Estado o para robarle también al Estado. Aquí sí, es importante mencionarles que toda la jurisprudencia a nivel nacional, es decir, los pronunciamientos de los jueces a nivel nacional, y la propia norma en realidad no es tan esquiva, es bastante clara, en señalar que este delito sí se da en cualquier etapa del proceso de selección. Entonces acá los riesgos aparecen pues en toda la etapa. Ciertamente aquí van a haber dificultades de fiscalía porque, y esto va a ser más complicado porque en los procesos penales por colusión se va a involucrar a todos los funcionarios públicos que participaron en el proceso de selección, ya sea en la etapa de actos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución. Y pues a los representantes legales de las empresas que participaron en cada una de estas fases. Es una costumbre. Los fiscales incorporan a todos, llevan a juicio a todos, y esto es un problema, porque puede generar muchas injusticias, muchas condenas a inocentes, o también muchas absoluciones o archivos de culpables, de los verdaderos culpables, ¿no? Por ejemplo, en las contrataciones directas, ¿no? Acá surge un problema. En aquellos casos en que, digamos, no necesariamente hay un acto de corrupción, no hay una colusión, pero digamos que hay cierta ineficiencia de la entidad o de sus funcionarios en el momento de la contratación. Se contamina el procedimiento de contratación por irregularidades que son de índole netamente administrativa, pero que luego, equivocadamente, pueden ser advertidas por un fiscal impetuoso como indicios de un delito de corrupción, que no existe, pero esas irregularidades administrativas para él son indicios. Y hay incluso jurisprudencia que avalaría esta posición equivocada desde mi perspectiva de un fiscal, ¿no? Entonces el proveedor injustamente puede ser incluido en investigaciones por delitos de colusión o también de negociación incompatible, que es muy parecido, en los cuales se sanciona el interés, ¿no? en la negociación incompatible o el acuerdo colusorio, en el caso de colusión. En estos delitos, ante la ausencia de una prueba directa que señale directamente que te has coludido con el funcionario público, los fiscales y los jueces recurren a la prueba indirecta, es decir,
a las irregularidades administrativas. Muy bien. Entonces, aquí yo sugiero que el proveedor, la empresa que contrata con el Estado, muchos de los que están presentes ahora, implemente políticas o procedimientos o protocolos internos para advertir riesgos en las compras directas, por ejemplo, en un proceso directo, para conocer el procedimiento que debe aplicar la entidad en cada caso concreto y anticipar cualquier irregularidad que eventualmente pueda ser erróneamente calificada como indicio de delito. Irregularidad no es delito, menos aún indicio de delito. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, ya tenemos varios casos en los que se advierten incumplimientos de las bases administrativas, ¿ya? En los procesos de selección, las bases administrativas son elaboradas, como todos ustedes saben, por el comité especial, y luego de la absolución de consultas de los postores son publicadas en las bases integradas. Sin embargo, un error frecuente en las entidades es emitir las bases administrativas de manera genérica, o incluso hasta ambigua y hasta ciertamente contradictoria, lo cual puede generar dudas, pues, al momento del cumplimiento de los requisitos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, es posible que las bases establezcan que el postor debe acreditar experiencia de un supervisor de obra, pero no va a especificar si esto debe ser acreditado adjuntando un currículum, o basta una declaración jurada, no lo dicen. Entonces, si eventualmente el proceso es cuestionado por Contraloría o investigado por la Fiscalía, este punto puede significar una irregularidad administrativa, ya que el comité se verá obligado a interpretar discrecionalmente las bases administrativas para evaluar si los proveedores cumplen o no con los requisitos. Por esto, yo creo que acá otra sugerencia es que el proveedor, el empresario, tenga una activa participación al momento de expedirse las bases administrativas, para que pida aclaraciones, para que realice observaciones, y asimismo también implemente un equipo o área encargada de revisar exhaustivamente las bases para cumplirlas a cabalidad. El área puede ser interna de la empresa o pueden ser abogados que solamente se enfoquen en observar o advertir posibles irregularidades en las bases administrativas o contradicciones. Bien, les decía o les hablaba hace un momento también que el delito de negociación incompatible es parecido al delito de colusión. Aparecen estas irregularidades en ambos escenarios. Aquí creo que es importante destacar que ya hay jurisprudencia, ya hay pronunciamientos de nuestra Corte Suprema que señalan que en el delito de negociación incompatible también se puede incluir al proveedor contratista. Antes no, antes en el delito de negociación incompatible solo se investigaba y sancionaba al funcionario público que se interesaba en provecho propio de terceros, decía, ¿no? Pero ahora ya hay alguna jurisprudencia que viene cambiando un poco el panorama y por lo tanto se incorpora también al empresario. El delito de cohecho es el delito de soborno clásico, que es pagar un soborno para algún beneficio propio, ¿no? Los delitos de tráfico de influencia es aquel empresario que vende humo. Aquel empresario que dice, oye, el miembro del comité es mi amigo, yo voy a ayudar a que te seleccionen a ti, ¿no? Pero para eso yo necesito un billetito, un regalito. Eso también es tráfico de influencias. Bien. Por todo ello, yo creo que los principales riesgos son, me he olvidado, también los delitos falsarios, ¿no? Por ejemplo, introducir información falsa dentro de la solicitud para participar en el proceso de selección. Por ejemplo, una firma falsificada dentro del representante legal que nunca firmó, sino que por la premura alguien firmó por él, pues puede traerle problemas a la empresa también, porque puede ser investigada su gerente y la persona que firmó por delito de falsificación de documentos. Y introducir una información, otro tipo de información falsa dentro de la solicitud, también podría ser considerado como falsedad ideológica, dependiendo si es que consideramos que este documento ya empieza a formar parte del acervo documentario público del Estado, es decir, si es que es un documento público o privado. Entonces, definitivamente existen riesgos de delitos
falsarios y delitos de corrupción al momento de contratar con el Estado. Creo que hay más riesgos incluso de corrupción que de cometer delitos de falsificación o de falsedad ideológica. Por esto yo creo que el proveedor, el contratista, el empresario debe advertir estos indicios de irregularidades, estas contradicciones que puedan después ser investigadas como irregularidades por Contraloría o por Fiscalía. El proveedor, yo creo que tiene la obligación, todavía no jurídica, pero sí por lo menos la obligación de cuidar su negocio, para saber reconocer irregularidades en la convocatoria o la invitación de postores, para reconocer direccionamientos al momento de elaborar las bases, para reconocer deficiencias en el procedimiento como incumplimientos de plazos o dilaciones arbitrarias. Y creo que si bien el proveedor puede ser ajeno a los actos de corrupción, si asumimos una postura un poco más inclinada hacia la concepción que hoy por hoy reina en el derecho penal, que es la imputación de que no vale decir que no sabías, sino ahora te juzgo porque debías saber y te hiciste el de la vista gorda, yo creo que se debe concluir válidamente que las irregularidades deben ser conocidas por el proveedor. Y por lo tanto, implementar una adecuada política interna, empresarial, de compliance, de gestión anticorrupción. Y también es una necesidad que es útil incluso para la rentabilidad de la empresa. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido de su ayuda para algunas dudas que puedan tener. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor Javier. Sí, estar prevenidos definitivamente e informados tanto en el ámbito administrativo como las contingencias penales serán nuestros mejores aliados para evitar estos riesgos que hay en contratar con el Estado. Sin embargo, ello no evita que contratar con el Estado sea un buen negocio u oportunidad. Estimados participantes, iniciamos la ronda de preguntas. En caso alguno de los presentes tenga alguna duda, comentario o pregunta, podría hacerla en este momento. Hay un mensaje al chat. Nos dice Rainiero Mariano. Hola, mi nombre es Rainiero. Hablo por parte de la empresa de textiles SR y Asociados. Hace un tiempo participé en un proceso de selección con la Municipalidad de Hilo y definitivamente se observaron riesgos en cuanto al monto destinado para la contratación. Se ha iniciado una investigación con la empresa ganadora, que por cierto también las bases de ese concurso eran muy genéricas. Actualmente hay un proceso ante Fiscalía por elevación en montos o montos inflados, como se habla popularmente. Entiendo que ese es un comentario que nos hace Reiniero de parte de la empresa de textiles SIR. ¿Algún comentario al respecto, doctores? Doctor Eduardo. Sí, bueno, justo lo que decía Javier, ¿no? Cuando hay estos problemas que por tener unas bases ambiguas, genéricas, las empresas se ven involucradas en procesos penales. Y mi comentario es porque lo que sucede es que cuando se determina el valor referencial, cuando se hacen las cotizaciones, muchas veces pues esas cotizaciones en lenguaje así común están pues infladas, ¿no? O sea, hay un mayor costo de lo real, ¿no? Hay un sobrecosto. Y esto lo determina la Contraloría cuando hacen las intervenciones, hacen unos peritajes a través de su personal especializado y se dan cuenta de que esto estaba direccionado, causándole un perjuicio económico al Estado, ¿no? Pero en esto se ven involucradas las empresas, como decía el doctor Javier, porque las bases eran pues, genéricas, ambiguas, ¿no? Ese comentario yo lo podría realizar. Claro, y de mi parte, bueno, la empresa a la cual representa el señor Raniero, pues entiendo de la pregunta que no ganó, ¿no? El concurso público. Si... Ahí yo tengo un comentario, ¿no? Muchas veces, de acuerdo a la norma específicamente, se considera como parte agraviada a
en los delitos de colusión, que es el proceso que seguramente está abierto, al Estado solamente, ¿ya? Pues ahí yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debería haber una modificación normativa, que incluso hay antecedentes como para que se considere a la empresa que perdió indebidamente como parte agraviada dentro del proceso penal para que reclame una indemnización. Eso sería interesante, señor Raniero, de que de repente se pueda analizar, ¿no? Analizar si es que existen posibilidades de que ustedes como empresa reclamen una indemnización por haber perdido indebidamente ese proceso de selección. Actualmente, dentro del proceso penal no se puede hacer, probablemente se tengan muchas contingencias, pero nada impide, por ejemplo, que se realice una demanda de indemnización por daños y perjuicios en la vía civil, ¿no? Creo yo. Gracias por la pregunta o el comentario, señor Portugal. Sí. Muchas gracias igualmente por el comentario al participante. Y si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada este webinar, agradeciendo nuevamente por la participación a todos los espectadores y a los doctores ponentes. Gracias. Hasta Gracias, luego. Jessica. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Javiercito. Hasta luego.